a darnos si pedimos, que vamos a encontrar si buscamos y que se nos van a abrir puertas si tocamos. Amén. Imagínate que tienes una puerta frente de ti, ¿verdad? Y tienes una invitación para entrar a una fiesta. La puerta está cerrada por cuestiones de seguridad y tú simplemente te paras afuera con las buenas intenciones de entrar, con el deseo de entrar y con el antojo de disfrutar de lo que hay de aquel lado, pero nunca tocas. No te van a abrir. Así pasa en el reino. Hay cosas que Dios quiere darnos y en su soberanía lo ha decidido encerrar en este proceso de oración. ¿Sí? Hay cosas que aunque Dios quiere darnos, quiere que las pidamos, quiere que las clamemos. No me preguntes por qué, no lo entiendo yo. Simplemente veo en la palabra que es una forma en la que Dios opera. Siempre hace esta invitación: clama a mí y te responderé, buscad y hallaréis. Siempre hace esa parte. Di conmigo: yo tengo responsabilidad. Dios nos da responsabilidad en este proceso de nuestra relación con Él. Él empieza todo, Él es el que da el primer paso. Él dio el primer paso en la cruz, murió por nosotros y ahora nos dice: entrégame tu vida. Yo ya te entregué la mía, aquí está en la cruz. Ahora te corresponde a ti buscarme, someterte a mi señorío. Y si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas que son una necesidad serán añadidas. Amén. Y en esa misma dimensión yo estaba orando en estos días y le decía: Señor, ¿qué quieres compartir con nosotros? Y me hablaba sobre esta identidad que tenemos en Cielos Abiertos, sobre una iglesia que busca, ama, procura y desea un avivamiento. Amén. Hace mucho que no. Bueno, cuando digo hace mucho es como un mes y medio, ¿verdad? Cuando mucho puedo dejar de hablar de avivamiento. Y el avivamiento, mi amado, para los que tal vez tengan poco asistiendo, ahorita voy a hablar de qué es un avivamiento. Pero te quiero dar la base bíblica y está en Habacuc capítulo 3. Habacuc es un libro muy muy bueno, todos los libros de la Biblia, pero el profeta Habacuc es un profeta que clama y que está pidiendo que el Señor haga una obra de restauración. Avivamiento le podríamos llamar restauración. Un avivamiento tiene que ver con Dios restaurando desde una vida de una persona, una familia, la pasión y el hambre de una iglesia local e incluso ciudades y naciones enteras han sido avivadas por el Espíritu Santo a lo largo de la historia. La iglesia, como la conocemos, tiene miles de años, tiene 2000 años. A partir de la venida de Jesús, en el año 33, viene el Espíritu Santo e inicia la etapa de la iglesia. Y a partir de ahí hay una promesa de parte del Señor. El Señor prometió en Mateo 16 que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Y en estos miles de años, imperios se han levantado, reinados se han levantado, movimientos políticos se han levantado, dictadores en las naciones se han levantado, modas se han levantado, grupos de música han sido famosos, se han levantado y todos esos han caído. ¿Y sabes qué permanece a través de los años? La iglesia, porque es una promesa de Jesús que la iglesia iba a permanecer desde su ascenso a los cielos hasta su regreso. Amén. Y estamos próximos a vivir ese tiempo, y el avivamiento más grande de la historia que va a sacudir a las naciones está por venir. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros?
aprender a participar con Él, con Dios, para que esto venga. Habacuc dice, oración del profeta Habacuc. Esto que estás viendo es una oración, amén. Él registró su oración. Y yo siempre me he preguntado esto, ¿qué oraban los hombres de la Biblia? Y aquí vemos un ejemplo de una buena oración. ¿A qué me refiero con buena oración? Me refiero a la oración que traspasa mi necesidad personal, a la oración que traspasa mi capricho, mi deseo, que puede ser bueno, no lo estoy criticando, pero muchas veces nuestro nivel de oración se queda, yo le digo, el nivel del asadón. ¿Sí sabes cómo funciona el asadón? Nada más jala para acá. Todo es para mí. Todo lo quiero yo, Señor. Es la oración oveja también. Dame, bendíceme, ayúdame. Todo es todo es para acá. Y está bien, tenemos necesidades. Yo no quiero que malentiendan. Si tú tienes una necesidad, tú puedes ir a presentársela al Señor. Pero luego está esa oración que va madurando. Y ya no solo pido para mí, sino que ahora pido cosas para mí, pero sabias. Ya no pido sacarme la lotería. Imagínate si Dios contestara cada oración de sacarse la lotería. Nadie se la sacaría. ¿Sí me entiendes? O más bien todos se la sacarían y tendrían $1 de ganancia. Porque imagínate si de un premio grande todos se sacan la lotería, se divide entre todos los ganadores. Entonces como quiera estarías amolado. Ya no pido, Señor, dame una casa, Señor, dame un carro, Señor, dame este deleite. Ya empiezo a pedir sabiamente, ya empiezo a decir, Señor, úsame en tu reino. Señor, trae justicia. Señor, bendice a mi familia, bendice a mis hijos. Alcánzalos a los que no te conocen. Y después empieza una oración que tiene que ver con la gente a mi alrededor. Dios nos va a empezar a recordar caras de aquí de la iglesia mientras estamos orando. De repente voy a estar intercediendo y me pasará la cara de Julián. Señor, bendice a Julián, bendícelo en su juventud. Él ha sido un niño y ahora es un joven que te está conociendo, y de repente pasa Michelle, ¿verdad? Y quítale lo terca, Señor. ¿Verdad? Esa es la oración de su mamá. Bendice a la Michi, Señor, y de repente me voy a acordar de Chuy. Padre, mándale unos 3 perros a Chuy, porque entrena perros, ¿eh? No creas que porque lo ataquen, ¿verdad? Dice, qué fea oración. Mándale unos 3 perros con adiestramiento avanzado, Señor. ¿Sí? Por cada 3 perros que me entrene acá hay gratis. No es cierto, eso. Y empiezas a orar por la gente, Señor. Le dice a Héctor, darle más años de vida, Señor. Y así, ¿no? Vamos orando por las personas. Pero llega un momento donde ya mi oración va a ser más seria. No que las demás no sean importantes. Y no dejan de estar. Van existiendo y van subiendo. Pero de repente ya mi oración es, Padre, bendice las naciones. Padre, envía misioneros. Padre, toca esta parte, haz un avivamiento, trae una visitación, acaba con la injusticia. Las oraciones que estamos haciendo en la casa de oración, este sábado estuvimos orando, iniciamos el día orando en contra del aborto. Señor, que deje de haber estas leyes que lo aprueben, que la gente se arrepienta, que aquellas personas que están practicándolo venga el arrepentimiento, venga la gracia, aquellas personas que tal vez ya lo han hecho, que venga un arrepentimiento y una restauración. Padre, nos ponemos a favor de los indefensos. Oramos por nuestra nación. Señor, bendice a México, bendice el gobierno, bendice, dale sabiduría. Padre, bendice los estados, bendice la economía del país, pero bendice la iglesia de México, que haya sana doctrina, que haya un espíritu de oración, de unidad, que podamos cambiar las cosas que están mal. Oramos por el pueblo de Israel, bendice la nación de Israel, Señor, esa nación por la cual tú trajiste al Mesías. Hoy los bendecimos, hoy oramos que te conozcan, que se arrepientan, como dice el apóstol Pablo. Oramos por ver el día en que todo Israel sea salvo y sean restaurados, y la plenitud de Israel será la plenitud de los gentiles. ¿Por qué más oramos?
por misioneros oramos. Y vamos a estar orando por más cosas. ¿Por qué? Porque queremos participar en esas oraciones. La oración de Habacuc es una oración que no está pidiendo por él, no está pidiendo por su familia. Fíjate lo que pide. Oh Señor, dice, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Aviva tu obra. Di conmigo, aviva. Habacuc estaba orando, aviva tu obra. ¿Cuál era la obra de Dios en los tiempos de Habacuc? Su pueblo Israel. Y le está diciendo, en medio de este tiempo de oscuridad, porque estaban en un tiempo difícil, en un tiempo de persecución, en un tiempo de aflicción, Habacuc le está diciendo a Dios, aviva tu obra. Me encanta esa oración. ¿Por qué? Número uno, la palabra avivar. La palabra avivar significa varias cosas. Una de ellas es regresarle la vida. Avivar tiene que ver con una persona, una familia, una nación, qué sé yo, que un tiempo estuvo encendido, que un tiempo tuvo vida espiritual, pero por alguna razón ahora está casi apagándose. Y muchos de nosotros, todos nosotros, hemos cruzado estos dos lados, donde tienes un encuentro con el Señor y te enciendes, te apasionas, pero poco a poco tal vez vienen problemas, tal vez hay afanes en tu vida, dificultades, o al revés, tal vez te alcanza la bendición y en medio de la bendición descuidamos lo espiritual, o tal vez alguna enfermedad, o tal vez distracciones simplemente, y para cuando te vas dando cuenta, tu llama de pasión, tu hambre por Dios, ese compartirle a la gente de Cristo se ha ido menguando. Todos hemos pasado por ahí, y cuando estamos en esos momentos necesitamos decirle, Señor, avívanos, regrésanos la vida que un día tuvimos, regrésanos el fuego, regrésanos la pasión, Señor. ¿Por qué? Porque escucha esto, Dios es el dador de vida y Dios puede reencender la vida que ya ha dado previamente. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto, vio milagros, vio señales, fue sustentado en el desierto, entraron a la tierra prometida, vivieron años gloriosos, vino el rey David, puso alabanza y adoración durante 33 años, eso lo vimos el miércoles, y el pueblo de Israel se fue para arriba. El reinado de David es conocido como la época dorada de Israel. Ni siquiera la de Salomón, que fue económicamente mejor, pero durante el reinado de David, la presencia de Dios estaba sobre Israel. Años después, 2 reyes después, el pueblo se divide, se forman 2 naciones en vez de una, y empiezan a irse a un declive espiritual, y empieza a entrar la idolatría, y empiezan a apagarse. Y en medio de eso, Dios trae juicio, y Habacuc lo sabía, y su respuesta para acabar con el juicio es: Padre, aviva tu obra, dale vida nuevamente a tu obra. Para que ocurra un avivamiento, mi amado, tenemos que clamar por ese avivamiento. Hay 2 posturas, una que yo no estoy de acuerdo con ella, que es cierto, pero es una manera muy pesimista de ver las cosas, y es esta. Hay quien dice, si Dios quiere traer un avivamiento, lo va a traer, no hay necesidad de pedirlo. Y es una media verdad. Si Dios quiere, aunque no lo pidas, Él lo puede traer, Él es soberano. Y ha habido algunos momentos de la historia donde así ha ocurrido, pero la gran mayoría de las veces lo que Él hace es despertar el corazón de personas, poniendo un deseo en ese corazón para que ellos clamen por el deseo que Dios puso
y Dios responda el deseo que Él empezó. Amén. Y muchas veces caemos en exceso, diría yo, de conformismo. Si Dios quiere cambiar mi vida, Él la va a cambiar. Es más, hasta las decepciones nos engañan. Algunos de nosotros hemos dejado de orar por personas para que se arrepientan, porque no vemos que se arrepientan. Y decimos, pues ya no va a pasar. Si Dios quiere que se arrepienta, en su tiempo se va a arrepentir. Hay que seguir clamando, hay que seguir orando. Sí, yo quiero que voltees a tu alrededor. Voltea ahorita. Ve todas las caras que hay aquí. Algunas están con sueño, otras alegres. ¿Cuántos estuvieron aquí hace 3 semanas? ¿Cuántos éramos? ¿Cuántos somos? Dios responde la oración de los sábados. Amén. Dios responde la oración de los sábados. Pero yo puedo decir, no, ¿sabes qué? El que quiera venir, que va a venir, y el que no, no. No, hay que orar. Abre, despierta personas, atrae personas. Aquellos que tienen tiempo sin venir, atráelos. Aquellos que nunca han venido, atráelos. Y Dios va a empezar a responder nuestras oraciones por avivamiento, porque Él puso ese deseo. Cuando yo escuché la palabra avivamiento, te lo he predicado miles de veces y no me voy a cansar de decirlo. La primera vez que yo escuché avivamiento, yo no lo escuché en una predicación, no lo leí en un libro y no se lo escuché a nadie. Lo escuché directamente del Espíritu Santo. Cuando me dijo, yo quiero que seas pastor y quiero que tengas una iglesia que busque el avivamiento. Y yo escuché por primera vez ese término ahí. Después investigué qué era y quedé enamorado de eso. Pero no fue algo que yo escuchara de alguien. Por eso yo sé que el deseo de Dios por traer un avivamiento en cielos abiertos y por medio de cielos abiertos no es un deseo de mi corazón, es un deseo del corazón de Jesús, que plantó en un joven de 18 años en el 2001 y que sigue ardiendo 20 años después y seguirá ardiendo otros 20, si me quedan otros 20, 30, 40, 10, 15, los que me queden, seguirá ardiendo el clamor por avivamiento y por meterte en tu corazón el mismo clamor. Amén. Pero un avivamiento genuino. No quiero un avivamiento por los milagros, no quiero un avivamiento por las señales, aunque ocurren en los avivamientos. Quiero un avivamiento donde la gente se enamore de Jesús, donde la gente vea a Cristo precioso, donde la gente que está viviendo en pecado se arrepienta y venga a santidad, donde la gente que está en la iglesia pero ha estado pasiva se encienda y salga a predicar el Evangelio y lleve a otros a los pies de Cristo. Eso es un avivamiento, que el pueblo vuelva al hambre por Dios, vuelva a la santidad y vuelva a proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Y va a haber milagros, y va a haber señales, y va a haber prodigios, pero no es lo que buscamos principalmente. Lo que buscamos es que Dios sea exaltado y nosotros enamorarnos más de Él. Amén. Eso es lo que queremos. Y Habacuc decía, aviva, haz que Israel vuelva a ser el pueblo que era antes apasionado. Vuelve a hacer que esta nación te ponga en primer lugar. Era lo que estaba orando. Y luego me encanta esta frase, tu obra. Di conmigo, la obra de Dios. Mi amado, tú eres una obra de Dios. El pueblo de Israel era una obra de Dios. Esta iglesia es una obra de Dios. No es del hombre, no es la iglesia de Abimael. Es el cuerpo de Cristo expresado en una iglesia local en cielos abiertos. La iglesia no es una entidad que está sola, es la novia del Cordero. Le pertenecemos, somos su obra. Y por eso Habacuc de alguna manera le estaba recordando a Dios, de una forma muy sutil si quieres, pero le estaba diciendo, este pueblo es tuyo, este pueblo no existía. Tú un día le hablaste a Abraham
y le dijiste que de él, de su familia, tendrías una descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Él no te andaba buscando, tú lo buscaste. Aviva tu obra. Este asunto, Dios, es tuyo. Amén. Y cuando yo entiendo eso, yo tengo que venir a una paz. Mis finanzas no son mis finanzas, son las de Dios. Mi familia le importa más a Dios. Si tú tienes hijos, tus hijos le importan más a Dios que a ti mismo. Si no tienes hijos, pero algún día tendrás, grábate eso desde ahorita, porque te va a liberar, te va a dejar dormir en las noches con más tranquilidad. Cuando yo entro en crisis, porque yo entro en crisis también, el Espíritu Santo me suele recordar eso. La iglesia no es tuya. Y entro en una paz. Digo, ok, Señor, tú te arreglas con ellos. Si no quieren venir, tú te arreglas con ellos, no. Y Dios trae paz. Y Habacuc está diciendo, esta nación, Dios, tú la comenzaste, tú la empezaste. Y me encanta lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1. Dice, estoy seguro, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tu vida irá en perfección, irá en crecimiento, pero no va a ir solamente porque sí, va a ir en medida que oremos. En medida que clamemos por un avivamiento, Dios puede responder esas oraciones, y es cuando nuestra vida va perfeccionándose, es cuando nuestra vida va creciendo. Una oración por avivamiento. Avivamiento está ligado a la oración, y oración está ligada al avivamiento. Es como preguntar, esa pregunta que se hace la gente, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Nosotros sabemos que fue la gallina, porque Dios creó todas las cosas primero. Pero para los que se hacen bolas, podríamos decir esto: ¿qué es primero, Abimael? ¿La oración por avivamiento o un avivamiento que hace que oremos? Yo no sé cuál es primero, la verdad. Hay veces que primero Dios te aviva para que ores, y hay otras veces que primero te pone a orar y luego viene el avivamiento. Lo que sí sé es que van de la mano. Así que si buscamos avivamiento, tenemos que buscar ser un pueblo de oración. Si buscamos encendernos en pasión, tenemos que poner disciplina en la oración. La obra de Dios es una obra que Él mismo va a ir perfeccionando. Acompáñame a Isaías, versículo 57, capítulo 57, perdón, versículo 15. Este es un versículo que me gusta mucho. De hecho, hay una canción de este versículo, viejita. Isaías 57, 15 dice lo siguiente, te lo voy a leer. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, o sea, Dios. Él dice: yo habito en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir, digo conmigo, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dice Dios: yo habito entre ustedes para hacer vivir, para avivar el corazón de los humildes, y para llenar de vida el espíritu de los quebrantados. Dios es un Dios de avivamiento. Dios ha decidido que parte de la forma en la que se relaciona con la iglesia es avivándola, es infundiéndole aliento cuando le falta, es llenándolo de fuego y llenándolo de vida. Pero aquí hay dos características, di conmigo: quebrantado y humilde. Dios va a vivificar el corazón de los humildes. Así que si queremos figurar para un avivamiento, tiene que haber humildad en nuestro corazón. Si queremos que Dios haga vivir nuestro espíritu, aunque no nos guste, tenemos que pasar por un proceso de quebrantamiento.
Dios nos va a quebrantar. Me encantó ese amén. Porque casi nadie dice amén cuando te dicen que Dios te va a quebrantar. Porque no nos gusta. A mí no me gusta ser quebrantado. Sería un mentiroso si te dijera que oro para que Dios me quebrante con muchas ganas. La oro porque sé que la tengo que orar. Dios, quebrántame. Y ¿sabes qué? Cuando tú oras que Dios te quebrante, Dios se lo toma en serio. Y Dios nos dobla. Y a veces puede ser parando un recurso y enseñándonos dependencia. A veces puede ser alejando gente de la que dependemos emocionalmente. A veces puede ser aplazando promesas para ver cómo reaccionamos en el tiempo de espera. Pero si pasamos la prueba del quebranto, Dios promete vivificarnos. ¿Sabes qué cosa evidencia como pocas otras una vida humilde y una vida quebrantada? Una vida de oración. Una iglesia que es humilde es una iglesia que va a orar porque entiende que no tenemos recursos. Cuando yo veo las mega iglesias, estadios, pantallas, cantantes, 1000 músicos en la plataforma, literalmente he visto iglesias con 300 músicos en una plataforma, 200 del coro y 50 regados entre batería, timbales, 2 guitarras, 3, y digo, wow, yo quisiera tener de pura congregación el grupo de alabanza. Si me enseñamos una iglesia de 400 personas, ¿sí? Yo no es todo eso. ¿Y sabes qué es lo que yo digo? Yo no me agüito, al contrario. Yo digo 2 cosas. Número 1, digo, no tengo esos recursos, pero sí tengo a Dios. Esta etapa en la que estamos, porque esta iglesia va a crecer y esta iglesia va a ser bendecida, ¿sí? La próxima semana vamos a tener ya puesto el proyector. Ya se arregló, ahí lo tengo en el fondo, ya pedí la pantalla, ya van a poder cantarlas, ya voy a poder cambiar por canciones nuevas porque van a ver la letra. Ya, sigan trayendo su Biblia porque esa no la vamos a proyectar, quiero que la traigan. ¿Sí? Luego los hago flojos. Pero estar esperando 1 mes y medio, 2 meses para poner un proyector, cuando hay iglesias que de un domingo a otro cambian 3 pantallas. Pero ¿sabes qué? Nosotros no dependemos de esto, dependemos de Él. Amén. Y esa es la oración. Hay iglesias que su nivel de oración baja cuando los recursos suben, porque se apoyan en lo que el hombre puede hacer. Yo he entendido una cosa, nosotros no podemos hacer nada. No podemos, no porque estemos unos inútiles, no, porque no tenemos capacidades más allá de estas cosas. Pero el que sí puede hacerlo es Jesús. Hace meses, hace 1 año, no teníamos un lugar donde congregarnos. Hace 1 año nos congregábamos en puro video, entre por la pandemia, pero a la vez en esta fecha ya me había dicho el hotel, bye bye. No se los había contado, pero ya me habían dicho, bye bye. Y yo estaba preocupado. Señor, ¿dónde nos vamos a reunir? Ya estaba pensando, ¿verdad? Si quito el comedor, quito las cajas de aquí de casa de mi mamá, ¿verdad? Agandallando luego. Y si en la entrada, y si en el patio, ¿verdad? Y empezando a pensar. Y fuimos a ver lugares, fui a ver varios lugares. Y de repente no pasaba nada y no pasaba nada. Y me acuerdo que platicando con alguien le dije, ¿sabes qué? Ya lo voy a soltar. Dios se va a encargar. Y si no nos lo está proveyendo ahorita, por algo es. Y no pasó ni 1 mes cuando Dios abrió la oportunidad para estar aquí pagando una cantidad ridícula con todo lo que tenemos. Amén. Y cada mes Dios ha sido fiel en darnos esa cantidad ridícula, que tampoco es tan ridícula. Dios nos la ha dado. Y Dios lo va a seguir haciendo. Amén. Una iglesia humilde tiene que entender que depende de Dios. Y la mejor forma de decirle, Dios, dependo de ti,
es cuando oramos. Ahora, acompáñame al Salmo 80. Y ahí nos vamos a quedar ya el resto de la enseñanza. Salmo 80. Es un salmo que yo lo estaba leyendo anoche y estaba impresionado de cómo Dios, a lo largo de la Escritura, ha dejado entrever que pidamos avivamiento. El avivamiento no es una moda, el avivamiento no es del movimiento pentecostal. El avivamiento lo necesita cada iglesia sin importar denominación, sin importar tradiciones o formas de expresarse. Porque repito, el avivamiento no es la euforia en una reunión. El avivamiento es un corazón encendido en pasión y en hambre por Dios. Es un corazón que le rehuye al pecado, que busca la santidad. Y es un corazón que quiere que otros conozcan a Jesús. Fíjate lo que estaba orando Asaf. Si tú tienes una Reina Valera, el subtítulo del Salmo es Súplica por la restauración. La semana pasada veíamos que Jesucristo, dice el libro de Hebreos, dice Jesucristo en los días de su carne, con ruegos, súplicas y acciones de gracia, clamó a aquel que podía librarlo de la muerte. Y aquí Asaf, el salmista de este salmo no es un salmo de David, es de Asaf, está suplicando la restauración. Y dice: oh pastor de Israel, escucha. Y conmigo: Dios, escúchanos. Padre, escúchanos. Padre, voltea a esta iglesia cuando levantamos nuestra voz y clamamos: escucha. La palabra escuchar significa atender. No es escuchar de que lo oiga, es de que lo escucha y responde. Por eso dice en Éxodo capítulo 3 que el ruego y el clamor del pueblo de Israel subió a los oídos del Señor y se acordó de su pacto. Cuando tú y yo levantamos nuestra oración, Dios la va a escuchar. Dios no nos deja en visto. Amén. Dios no paga las notificaciones. Dios nos escucha y nos responde. No siempre a la hora que queremos. Y no siempre nos dice que sí. Pero de que nos responde y nos escucha, de que nos escucha y nos responde, nos escucha y nos responde. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Y conmigo: despierta. Fíjate esta oración. Primero dice: escucha. Y luego le dice: despierta. Pregunta: ¿estará Dios dormido? No, Dios no está dormido. Le dice: despierta tu poder. Avívate para que nos avives. Señor, sabemos que estás ahí, pero despliega tu poder. Muéstrate a favor nuestro. Asaf está orando una oración que nosotros debemos declamar. Padre, despierta tu poder. Yo necesito tu intervención. Yo necesito que tú hagas algo. Yo no puedo. Yo no sé, yo no tengo. Pero tú sí puedes, tú sí sabes y tú sí tienes. Despierta tu poder. Despierta tu poder. Imagínate ese carro que está apagado, está dormido. Pero de repente es un deportivo de quién sabe cuántos cientos de caballos de fuerza, y lo prendes y se oye un rugido, ¿verdad?, potente, que estremece todo. Mayormente va a ser la gloria cuando Dios despierta su poder por su iglesia. Padre, despierta tu poder en medio de nosotros. Dice: despierta tu poder delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Ven a salvarnos. ¿Cuántos necesitamos orar? Señor, sálvanos. Ya nos has dado salvación eterna.
pero sálvanos en esta circunstancia. Ayúdanos en esta circunstancia. Versículo 3, oh Dios, di conmigo, restáuranos. Oh Dios, restáuranos. La palabra restaurar significa en el original dos cosas. Número uno, volver atrás a un punto óptimo. Restaurar es regresarte a un punto glorioso. Hace rato te lo decía, muchos de nosotros hemos estado espiritualmente mejor en otros momentos. Decirle restáuranos es decirle, vuélveme a esa gloria, vuélveme a ese momento cuando yo me desvelaba leyendo tu palabra, lloraba cada vez que abría la escritura y tus versículos se clavaban en mi corazón, que yo tenía hambre y pasión por verte, por servirte. Reconocer, se ha ido apagando, regrésanos eso. Yo le digo, Señor, enciende cielos abiertos, regrésanos a los mejores tiempos que hemos tenido. Sí, y aún más. Otra palabra de restauración significa reparar. Digo conmigo, reparar. O sea, como que de repente nos descomponemos y nos tienen que reparar. Dios tiene que reparar continuamente nuestras vidas, porque somos frágiles y cometemos errores. Y tenemos que decirle, Señor, repara la iglesia. Las áreas que están cascabeleando, las áreas que tienen grietas, repáralas. Para entrar a este lugar, ¿sabes qué tuvimos que hacer con este auditorio? Repararlo. Esta pintura no estaba así. Yo no sé cuántos entraron antes de que nos reuniéramos aquí. Yo les decía, ahí está la puerta, entren y conozcan. Y a muchos los pasé por el lugar. Pero esto no estaba así, esa pintura no estaba así, estas luces no estaban así, no había ventiladores. La pintura estaba manchada, caída, hasta los techos estaban manchados. Había ganchitos por todos lados y otras partes donde habían puesto taquetes o tornillos ya descarapelados. Tuvimos que resanar. Dijo el otro, yo no lo hice, pero los que trabajaron aquí. Se tuvo que pintar, se tuvo que limpiar, se tuvo que iluminar, pero qué diferente se ve. Amén. Así es, a veces en nuestra vida necesitamos una buena reparación de parte de Dios. Sobre todo cuando tenemos una vida sin haber caminado con Él por mucho tiempo. Y es una reparación extrema, es como el Discovery Channel, Extreme Makeover. Te transforman la casa totalmente. Dios viene y dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nos renueva, nos repara. Pero aún ya habiendo caminado con Él, tenemos áreas que tenemos que venir a que sean reparadas, a darle mantenimiento. Amén. Qué diferente es cuando tienes algún instrumento, tal vez, yo manejo taladros. Y qué diferente es cuando ese taladro, a ese rotomartillo, lo llevamos cada 6 meses a que le den una lubricada, a que le limpien, a que lo abran y le saquen polvo que se ha metido. Qué diferente funciona a cuando lo usas por 2 años, no le echas mano y de repente te truena. ¿Sabes por qué hay muchas vidas que truenan? Porque no han sido reparadas por Dios en oración. No hemos clamado, Dios repáranos, pensamos que podemos. Matrimonios truenan porque piensan que pueden. Empresas truenan porque piensan que pueden sin Dios. Iglesias truenan porque piensan que pueden. Yo he descubierto ese secreto. No podemos, lo necesitamos. Y qué glorioso es saber que todo está en sus manos. Pero sigue orando el salmista y dice, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Dios estaba enojado con Israel. Y el salmista lo sabía y le dice, ya, por favor, ¿hasta cuándo? Ten misericordia, ten justicia. Me encanta porque Dios dice que Él es un Dios tardo para la ira y pronto para la misericordia. Se tarda en enojar, sí se enoja,
pero se tarda. Y cuando se enoja, rápidamente cambia a misericordia si nosotros nos arrepentimos. No es un Dios que diga, no, querías estar sin mí, pues te amuelas. A ver, súfrale. No. Dios dice, ¿ya entendiste? Viene mi restauración. Versículo 7. Oh Dios de los ejércitos, que dice, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Por segunda ocasión, vuelve a orar el salmista, restáuranos. Yo cada restáuranos le pondría avívanos, porque significan lo mismo. Y yo le digo, Señor, avívanos, haz resplandecer tu rostro, aviva México, aviva las naciones, aviva cielos abiertos, aviva la vida de cada familia, que estemos ardiendo en pasión. Restáuranos. Versículo 8, hiciste venir una vid de Egipto. Empieza a decir de una manera poética cómo Dios trajo a Israel desde Egipto. Dice, echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sitio delante de ella y la hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, sus sarmientos, y con sus sarmientos, los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Y pregunta, ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimia todo el camino? Versículo 13, la destroza el puerco montés y la bestia del campo lo devora. Y el versículo 14 es donde quiero enfatizar. Oh Dios de los ejércitos, di conmigo, vuelve ahora. Vuelve ahora. Es como si Dios se hubiera alejado de ellos. No se había alejado, pero estaba dejándolos pasar un tiempo de disciplina. Pero nosotros debemos decirle, Espíritu Santo, ven. Una vez me dijo una persona, me da ganas de darle un zape, nada más porque Dios ha trabajado conmigo, no lo hice. Me dijo una persona, tú no tienes que orar que el Espíritu Santo venga, el Espíritu Santo ya vino. Vino cuando Jesús murió, ya está en ti. Y dijo esta frase, dijo, cada vez que le dices ven, es como si le dieras una bofetada a Jesús. Dije, no has entendido nada. Yo sé que está aquí. Es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Cuando yo le digo ven, no significa que esté en el cielo y aquí no, y viene desde allá, no. Es una expresión para decirle, muéstrate. Sí. Él está aquí con nosotros. Si alguna vez alguien te sale con esa sincera, nada más dile que sí. No le digas que sí, nada más ignora. No te pelees tampoco, no te enganches. Pero entendamos que no es que Él esté lejos, no es que Él no esté, no es que Él no nos haya sido dado. El Espíritu Santo está en todo creyente nacido de nuevo. Pero cuando le decimos ven, abre los cielos, fluye, y si no le estamos dando órdenes y no estamos diciendo algo como si no estuviera, es una forma de expresarnos como aquí está expresándose Asaf. Vuelve ahora, vuelve ahora. Versículo 14, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Un sinónimo de avivamiento es visitación. Dios ha visitado grandes lugares. Dios visitó la iglesia de la calle Azusa en 1904. Trajo una visitación que tocó una pequeña iglesia fea a los ojos de la gente, sin comodidades, en un Estados Unidos lleno de racismo, con un pastor afroamericano predicando el evangelio, sin recursos. Pero qué increíble visitación trajo el Espíritu Santo. A más de 100 años de ese evento, seguimos predicando de lo que pasó ahí. Gente
que ni lo vimos ni estuvimos, hemos sido afectados por lo que Dios hizo en aquel lugar. De la misma manera, Dios, si nosotros oramos, va a visitar cielos abiertos, va a visitar Ciudad Victoria, y en años gente que ni estuvo ni lo vio hablará de lo que Dios hizo con nosotros. Amén. De lo que Dios hizo en tu vida, de lo que Dios hizo en las naciones por medio de esta iglesia. La iglesia de Azusa, la gente de Estados Unidos visitaba Los Ángeles, pero no solo de Estados Unidos, la gente de Europa viajaba semanas, meses en barco, solo para ir a una reunión de esta iglesia, donde la presencia de Dios se estaba manifestando de una manera sobrenatural, diferente a otros lugares. Y tenían hambre, y llegaban, se encendían en fuego, regresaban meses de viaje de nuevo a sus iglesias, y las iglesias a donde regresaban se encendían, porque el avivamiento se contagia. ¿Y sabes cómo comenzó? Con un grupo de 5 personas orando cada semana en la casa de William Seymour, del pastor de esa iglesia, diciendo: Padre, visítanos. Cuando Dios visitó Gales un año antes de Azusa, en otra nación, en otro lado del continente, Azusa fue en Los Ángeles y Gales es el Reino Unido. Unos jóvenes de 17, 14 años, un grupito de 5 o 6 jóvenes, se empezaron a reunir en la casa de uno de ellos a orar, y empezaron a clamar y a decir: Dios, visítanos, Dios, visítanos, Dios, visítanos. ¿Y sabes qué pasó? Dios visitó Gales, y Dios trajo una restauración a esa ciudad. Y durante el tiempo del avivamiento se cerraron los bares, y la cárcel se quedó sin presos, porque la gente se convirtió de todo corazón. Y el que era alcohólico dejó el alcoholismo, y el que era golpeador y golpeaba a su familia la dejó de golpear, y el que era adúltero se arrepintió, y todos empezaron a vivir una restauración, no en una iglesia, en una nación pequeña de Gales. Gales es más pequeño que Tamaulipas, así que al menos Tamaulipas puede ser alcanzado completamente. Cuando vimos en Pensacola, eso no es tan viejo, esos 25 años atrás, en 1995 Dios visitó la iglesia de Brownsville, Pensacola, en Estados Unidos. La iglesia se llamaba Brownsville y la ciudad Pensacola. El pastor John Kilpatrick, el líder de alabanza Linden Cooley, sigue tocando. Seguimos cantando canciones de él a hoy aquí en Cielos Abiertos, en español. Dios visitó esa iglesia. Dios visitó la iglesia, y durante 5 años, todos los días, todas las noches tuvieron reunión. Era necesario un grupo de personas tiempo completo en la iglesia. La gente recibía el poder de Dios, tocaba sus vidas, había milagros, había señales, pero sobre todo jóvenes de esa generación. La gran mayoría de los jóvenes de esa iglesia sirven de tiempo completo a Dios el día de hoy. Se metieron a institutos bíblicos, abrieron su propio instituto, llenaron a la gente de fuego y la enviaron a las naciones. Era increíble lo que pasaba. Tú llegabas a Pensacola, te bajabas del avión, te subías al taxi, y el taxista le empezaba a dar hacia donde estaba la iglesia, sin que le dijeras, porque sabía que lo más probable es que ibas para allá. Imagínate qué grueso, que ya todos los Uber dijeran destino Cielos Abiertos, de tanto que se visitan. Filas de personas. Esto lo puedes buscar en internet, búscalo: Pensacola, Florida, Brownsville. Filas. CNN le hizo un especial, y fueron con el pastor y le preguntó: pastor, ¿qué está pasando aquí? Filas de 100, peor que vacunas, ¿sí? Peor que el Cebetis el martes. Filas de gente, kilómetros de personas haciendo fila para poder entrar a una reunión.
Cuando Dios visita un lugar, Dios cambia todo. Y eso pasa en un avivamiento. Pero ¿sabes cómo empezó ese avivamiento? El pastor John Kilpatrick se juntaba con su staff y oraban 2 o 3 noches a la semana, en la noche, en la madrugada. Cuando ya todos salían de trabajar, estaba abierta su iglesia y se juntaban a orar 1 o 2 horas, pero durante años oró sin que nada pasara. Durante años clamó sin verlo. Cuando él era joven, cuando él se convirtió como a los 15 años, él cuenta que el que era su pastor se juntaba con él y con otros 3 o 4 jovencitos. Y en la noche, en la iglesia donde él se reunía, el pastor les contaba historias de avivamientos pasados y oraban. Y dice que una noche, cuando ya estaban a punto de dejar de orar, estaban cansados de que nada pasaba, se abrió la puerta de par en par. Y era de esas iglesias tipo antiguas, puertas enormes. Dice que para que entre el Altísimo. Y pesadas. Esas puertas se abrieron como puertas de cantina pateadas por borrachos, ¿sí me entiendes? Y que se abrió y una bola de fuego cruzó todo el pasillo del auditorio hasta donde estaban ellos sentados. Y era un ángel y les dijo: sigan orando. Y se fue. ¿Y sabes qué pasó al día siguiente? Nada. Y a la semana siguiente, nada. Por años solo tuvieron una manifestación. Yo hoy me hago del baño, ¿sí me entiendes? O sea, imagínate que estoy aquí en la noche, se abre la puerta así y entra una bola de fuego. Y no es mague con lámpara, no, viene un ángel y me dice: sigan orando. ¿Sabes qué? No necesita venir un ángel. Hoy el Espíritu Santo nos está diciendo: sigan orando, sigan orando. Tal vez no lo veas mañana, tal vez no lo veas pasado, pero va a venir un avivamiento. Va a venir un avivamiento. Y yo no sé si lo voy a ver en mis 30, me quedan 2, en mis 40, en mis 50 o en mis 80, pero de que voy a ver una visitación en cielos abiertos que va a superar mis mejores expectativas, lo vamos a ver. Porque si tú oras, viene avivamiento. Y si hay avivamiento, habrá oración. Oración y avivamiento siempre van de la mano. Amén. Ya para terminar, solo apúntalo, 2 de Reyes 18:41. El profeta Elías, después de haber hecho todo lo del altar, los profetas de Baal, viene y le dice al rey Acab una cosa. Le dice al rey: prepárate, porque una grande lluvia se escucha. ¿Qué le dice? Prepárate, porque una grande lluvia se escucha. Y yo te quiero decir a ti lo mismo que le dijo Elías a Acab: cielos abiertos, prepárate, porque una grande lluvia se escucha. ¿Sabes qué hizo Elías después de eso? Se subió al monte a orar que lloviera. Dios le dijo: cuando tú digas que va a llover, va a llover. Pero Elías no solo declaró la lluvia, se puso a orar para que lloviera. Y ahorita te acabo de decir: una grande lluvia se escucha. ¿Qué tenemos que hacer? Dios manda la lluvia. Dios manda esa lluvia. Mándala. Subió Elías al monte una vez y mandó a su criado: ve y fíjate. Y me dices: ¿qué ves? Y volvió el criado y le dijo: no veo nada. Y dice que Elías se puso con la cabeza entre sus rodillas a orar. Esa posición es la posición en que las mujeres de Israel hacían para entrar en parto.
se doblaban y ponían su cabeza lo más cerca de sus rodillas para presionar al bebé y que diera luz. La oración es el medio por el cual damos a luz lo que Dios quiere hacer. Y Elías se puso a orar y volvió a venir el criado y le dijo: ve a ver qué hay. Y fue y no había nada, y así 7 veces. El número 7 en la palabra significa totalidad. Vamos a orar hasta que se cumplan, y cuando se cumplan seguiremos orando para que se mantengan. Amén. No vamos a dejar de orar. No hay un permiso para bajar la guardia, hay que orar. Y en la 7ª ocasión, el siervo va y le dice: veo una pequeña nube del tamaño de la palma de un hombre. Y le dijo: vámonos, porque viene la gran lluvia. Y se soltó un aguacero que inundó todo ese lugar. Amén.